días, una vez más por aquí, del municipio de Soacha, de la Congregación Centro de Fe y Esperanza. Y quiero darle las gracias por permitirnos entrar a su hogar, allí donde usted se encuentra, y aprovechando este tiempo de quietud en nuestros hogares, en nuestras casas, quiero hoy traerles una palabra que será de gran edificación, y el título de este mensaje es Cuídate de no negar a Cristo. Y quiero leerles una palabra del libro de San Mateo, capítulo 26, 36, donde nos dice que el Señor Jesucristo ora en Getsemaní. Y dice la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces llegó Jesús con sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo: dormir y descansar, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de pecadores. Amén. Ahorita vamos a consultar también otros versículos. Y aquí nos muestra al Señor Jesucristo, una vez más, haciendo uso de la oración, del clamor al Padre. Y esto nos deja una enseñanza, que debemos imitar esas enseñanzas que Cristo Jesús dejó al alcance de todos. Y son enseñanzas que nos van a dar fuerza y poder, y nos van a levantar en los momentos cualquiera sea en que nos encontremos. Nos dice el versículo 36 que Jesús llegó con ellos a Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aquí vemos a un Jesús con las mismas debilidades de nosotros. Él dice aquí que se encontraba en ese momento entristecido y angustiado. Pero en medio de la angustia y en medio de la tristeza, Cristo Jesús nos muestra que ese no fue motivo para él, y ojalá no sea motivo para nosotros para dejar de orar. Cristo Jesús superó esas situaciones, esos momentos difíciles que estaba sucediendo allí. Él lo superó a través de la oración. Y Él quiere también que usted, que toda la iglesia, no nos dejemos amedrentar. Pueden venir estos obstáculos, estos momentos difíciles que quieren impedir que oremos a Dios. Pero Cristo Jesús dice que oró allí, aún en medio de la angustia, en medio de la tristeza. Hoy de pronto usted también te encuentres
afligido, triste, no sé por qué situación, bueno, de pronto esté alegre, gracias a Dios por eso. Si está alegre, dele la gloria a Dios, pero si está triste, angustiado, afligido, Cristo Jesús nos muestra qué debemos hacer. Esos son pasos, momentos que se presentan en la vida cristiana, pero ahí es donde debemos acudir a aquellas enseñanzas que Cristo Jesús nos dejó. Y dice el versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús hizo una confesión, una declaración, mi alma está triste hasta la muerte. De pronto se escucha en la iglesia, mi hermano, no confiese eso, no hable de esa manera. Pero Jesús lo habló. Dice, mi alma está triste. Él habló, confesó, declaró al Padre en qué situación se encontraba. No debemos ocultar nada. Y así como el Padre se dirigió, así como Cristo se dirigió al Padre y le confiesa y le dice, Padre, mi alma está muy triste hasta la muerte. Así también, como Cristo Jesús lo hizo, así también quiere el Padre que lo hagamos con Él. Que usted confiese, que no se guarde nada, que no oculte nada, que no se reserve nada de lo que siente en su corazón, de lo que hay en su corazón, de lo que está viviendo. Háblele al Padre. Él quiere escuchar. Él como Padre, tú como Hijo, Él quiere que usted le confiese, se acerque a Él y le exprese en qué situación, en qué momento o qué situación está viviendo usted, y Él quiere darte las fuerzas. Él, el Señor Jesucristo, confiesa eso. ¿Y por qué? Por lo que lo estaba viviendo, y dice, Padre, mi alma está triste. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué situación? ¿Qué alegría? ¿Qué gozo? O de pronto tristeza, dificultad, angustia. Confiéselas al Padre. Hay veces uno le confiesa primero a los amigos, al familiar, al esposo, mira que estoy en esta situación, tengo tristeza, tengo dolor en mi corazón. Pero Jesús nos enseña que al primero que usted debe contarle sus cosas debe ser al Padre. Porque el Padre sí puede hacer no poco, mucho. Él es la respuesta, Él es la solución, Él es la salida. Está triste, está afligido, descanse en Él. Él dice en tu palabra, vengan a mí. ¿Quiénes? Todos los que están afligidos, cansados, tristes, desesperados, angustiados, pasando un momento de enfermedad, de crisis en la economía, en las finanzas. Vaya a Él y comenten cómo está su vida, cómo está su corazón. Y dice que el 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y oró. Él no aceptó, o mejor, esos obstáculos fueron motivos para que Jesús se postrara y orara. Rindámonos a Él, humillémonos a Él. Si hay algo que espera Dios de nosotros, la iglesia, de ustedes, es que nos postremos, que nos humillemos, que reconozcamos que Él es todo para nosotros y que sin Él es difícil superar aquellas situaciones. Él ha dicho, separados de mí, ustedes no podrán hacer nada. Por eso Él nos invita, afiancémonos, agarrémonos de su manto, de su mano, y Él es que nos brinda esa esperanza, esa salida. Y dice el versículo 40, volvió a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad dispuesto, pero la carne es débil. Aquí nos invita a orar, a velar. Y el Señor nos dice, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne siempre es débil. ¿Y cómo podemos superar esa debilidad que se presenta? A través de la oración.
no deje de orar. Vaya a la oración. No solo en los momentos difíciles, también en todo momento, porque la oración debe ser en nosotros un hábito, una costumbre. Así como desayunamos, almorzamos, comemos, así como hacemos otras cosas, debemos incluir la oración como una prioridad en nuestras vidas. Porque la oración es el poder que Dios nos ha dado para estar siempre de pie, para estar siempre confiando en Él, de que las cosas pueden venir, pero ninguna de ellas nos va a derrotar, nos va a llevar a dejar de hacer lo que nosotros debemos hacer. Dice en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es aceptar que lo que Dios hace con nosotros es lo perfecto. De pronto nosotros queremos que Dios haga a mi manera, como yo quiero, como yo lo he planeado, como yo lo tengo diseñado. Pero aquí vemos a Cristo Jesús aceptando que es lo que Él dijo, lo que me conviene, lo que me bendice, es lo que ha salido de la boca de Dios. Es aceptar que Él tiene la razón. Si Él nos permite estas situaciones que está pasando el mundo, el país, la nación, es porque Él quiere que a través de este tiempo tomemos una posición de orar, de estudiar la palabra, de alimentarnos, de fortalecernos. La gente que no tiene a Cristo se desespera, se entristece, se aflige, toma caminos equivocados, se levantan conflictos en el hogar, en la familia. Pero Jesús nos enseña que aunque lleguen esas situaciones, Él nos enseña que la oración es el recurso a tomar, a seguir. Por eso, mi hermano, por eso, iglesia, por eso usted que está pasando la situación, de pronto está en cama por una enfermedad, está en una silla de ruedas, está inhabilitado, está incapacitado. Cualquiera sea su situación, desde allí usted puede dirigirse a Dios. Es lo que Dios está esperando. Él quiere escucharte. Él tiene tiempo para que usted le hable. Él quiere escuchar de sus labios, de su boca, cómo estás. Y aquí vemos que Jesús se dirige al Padre y le dice: Padre, si es posible, clamémosle a Él. Todo en Él es posible. Y aquí nos enseña también la palabra que Pedro un día se comprometió. Y dice por aquí en el versículo 30 y del capítulo 26: después de haber cantado el himno, salieron al monte los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Fueron las expresiones de Pedro. Pero todo lo que salió de la boca de Pedro fue probado. Todo lo que salga de su boca es probado. Porque una cosa es expresarnos cuando todo está marchando bien. Pero Dios quiere probar nuestras confesiones, nuestra palabra. Eso que hemos dicho se tendrá que ver. Y para eso Dios permite los momentos de prueba. No es para derrotarnos, no es para hundirnos en el fracaso. No, es porque Dios quiere a ver cómo estoy yo, cómo soy cuando estoy bendecido.
Pero ¿cómo soy? ¿Cuál es mi comportamiento, mi reacción cuando las cosas son adversas? Y aquí vemos, pasemos al versículo 26, 58, y vamos a ver que aquello que Pedro declaró, confesó, tiene que ser probado. Y dice en el versículo 58 que, bueno, el 57 dice: los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los fariseos. 58, pero Pedro le siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Vamos aquí a ver varias cositas. Y el primer motivo de no orar, porque cuando yo no oro, vienen circunstancias, vienen motivos que tienen que probar mi vida espiritual. Y dice que Pedro siguió a Jesús de lejos. Cuando no hay en mí, cuando no hay en la iglesia tiempo de oración, una dedicación, un tiempo donde yo lo dedique para la oración, y desaprovecho estos tiempos, voy a seguir a Jesús de lejos. Y dice que Pedro siguió a Jesús de lejos porque cuando tuvo la oportunidad de orar, se durmió. Este adormecimiento espiritual me lleva a seguir a Jesús de lejos, y es lo que Dios no quiere. Pero hay otra cosa que encontramos aquí: siguió a Jesús de lejos. ¿Hasta dónde? Hasta el patio del sumo sacerdote. Entonces, hasta el patio nos presenta o nos enseña que hay límite. Cuando yo no soy, cuando usted, varón, mujer, no eres de oración, tendrá límites. Pedro entró hasta el patio del sumo sacerdote. Ese patio representa que no hay límites, que cuando yo dejo de orar, tendré límites, tendré obstáculos que me impedirán llegar más allá, superar, que impedirán llegar a cumplir mis planes, mis sueños, mis propósitos. Y dice ahí donde leímos, dice: entró hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Entró al patio. ¿Y qué hizo? Se sentó con los alguaciles. ¿Qué representan los alguaciles? Representan los enemigos de Cristo, los enemigos del Evangelio. Representan aquellos enemigos de la iglesia. Cuando no soy de oración, me sentaré con los no creyentes, a murmurar, a criticar del líder, del pastor, de la iglesia. Pero cuando soy de oración, tendré cuidado de con quién me reúno, con quién me relaciono. ¿Y para qué se sentó Pedro allí? Para ver el fin. Para Pedro el fin había llegado. Él dijo: aquí terminó todo, aquí se acabó todo. Pero no, Dios tenía un propósito. Y cuando yo no soy de oración, me pongo a pensar, a afanarme, a preocuparme. Esto que está pasando ya es el fin. Pero Dios en su palabra dice que todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Pedro se reunió con este tipo de personas, pero esto nos enseña de no reunirme con asociaciones, con personas, con hombres, mujeres que de pronto pueden influenciar para debilitar nuestra vida espiritual. Usted ha escuchado comentarios, se quejan del gobierno, se quejan de la situación que están viviendo, pero Dios quiere que usted sea diferente, que usted no se reúna con ese tipo de personas, sino que usted sea diferente a ellos, sea un hombre o una mujer de oración, se refugie en la palabra, venga a Cristo Jesús, y Él es la salida, Él es la solución. Pero vamos a ver aquí en el versículo 26 del 69 al 72, y dice la palabra: estando Pedro sentado
fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: ¿también tú estabas con el Galileo? Pero él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Entonces mire que el no orar me trae consecuencias. Esta mujer confrontó a Pedro con la verdad. Y digo con la verdad porque Pedro verdaderamente estaba con Jesús. Y eso es la que la cree, está diciendo: usted también estaba con Jesús. Usted es uno de ellos. Pero mire Pedro qué actitud tomó. Negó a Jesús. No sé quién será ese Señor. Yo no estaba con él. Cuando yo dejo de orar, con facilidad voy a negar a Cristo. Cuando no soy una persona de oración, con facilidad me mezclo con aquellos que le dan la espalda al Evangelio, con aquellos no creyentes. Y Pedro pasó esta situación y Pedro juró. Dijo: no. ¿Para qué hizo Pedro eso? Para quedar bien con sus amigos. Pedro diría: qué vergüenza que me vean con el derrotado, porque eso dice la gente, que Jesús fue un fracasado, un derrotado, por haber llegado hasta donde llegó. No, Jesús lo hizo para traerle esperanza a toda la humanidad. Él se sometió a este sacrificio, a esta situación, por mostrarnos cuán grande es el amor de Él por nosotros. Pero hay esperanza. Así como Pedro negó a Jesús, Jesús le tendió la mano y le dio otra oportunidad. Pedro se arrepintió. Hoy también, si de pronto usted ha negado a Jesús por la situación en que está viviendo, porque las cosas no se te han dado, niega a Jesús. No vuelva a la iglesia, no vuelva a la palabra, no vuelva a orar, esperemos que pase. No. Pedro aquí, vemos que Pedro otra vez se restauró, se levantó. Y hay una promesa, no una palabra. Dice: todo el que me negare aquí en la tierra será negado por mi Padre en el cielo. Pero Pedro se arrepintió a tiempo. Se acercó a Jesús y abrió su vida, abrió su corazón y le dijo: Señor, he pecado, te pido perdón. Pero vemos también aquí en el 73 al 75, y dice la palabra: un poco después, acercándose los que estaban por allí, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. ¿Qué vemos aquí? Que Pedro tomó una actitud de los no creyentes, de los impíos, y dice que allí le dijeron: usted también estaba con él, porque su manera de hablar es inconfundible. Tu manera de hablar hará que aquellos se interesen por lo que usted está hablando. Me explico. El creyente, el que se ha acercado a Cristo, el que ha sido lavado con la sangre de Cristo, tiene un nuevo lenguaje. Ya no se expresa como antes lo hacían. Ahora se expresa conforme al lenguaje bíblico, conforme al lenguaje del maestro, conforme al lenguaje que la gente no usa, pero que usted tiene que impactar. ¿Cómo se expresa usted en medio de las conversaciones? ¿Se iguala a ellos o es diferente? Cristo quiere que sea diferente. Aquí Pedro cometió ese error, pero aquí
reconoce que verdaderamente allí en su corazón estaba sintiendo que había fallado, que le había quedado mal a su maestro. Y el versículo 75 dice que Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Cuando no soy una persona de oración, hasta la palabra se me olvida. La palabra de Dios se me olvida en el momento en que tengo que darla a conocer o en que tengo que expresarla, se olvida. Y aquí Pedro confiesa, dice que allí se acordó. Yo lo invito, mi hermano, vuelva a la oración. Cuando no hay oración, se olvida uno de las promesas, de esas cosas hermosas que el Señor nos ha dejado como herramientas, como ese material que yo debo tomar para un vivir diferente a como está el mundo. Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Hubo un despertar en Pedro. Y dice aquí la palabra, se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, que antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y salió Pedro de aquel lugar y lloró amargamente. Pedro nos muestra, tuvo que salir de ese lugar. Hoy te invito, ¿en qué lugar te encuentras? ¿Qué vida estás llevando? ¿Qué prácticas estás realizando? Abandone ese lugar. Abandone esa vida de amistades que pueden afectar. Abandone ese amigo, esa amiga que lo está influenciando hacia la droga, hacia el licor, hacia lo malo, hacia lo perverso. No destruya lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida. No vuelva atrás, no se mezcle con ellos. Haga lo que hizo Pedro. Dice que Pedro salió fuera. Hoy te invito, salga de esa vida, salga de esa situación. Yo entiendo, no lo puede hacer a solas, en sus fuerzas, porque usted se proponga, no lo puede hacer, créanme. Pero hay una persona que se llama Cristo Jesús, está dispuesto. Solamente acércate a Él, cuéntele a Él, y Él obrará. Y dice que salió de allí y lloró amargamente. Eso representa arrepentimiento. Se dolió por el pecado. Nos duele, como creyente nos duele cuando le damos motivos para que nuestro Dios precioso se entristezca. Te invito, vuelva a la oración, vuelva a la palabra, vuelva a la iglesia, vuelva a congregarse, reúna a los suyos en este tiempo en que estamos viviendo, reúna su casa y ore a Dios. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, te doy muchas gracias, Padre precioso, por esta palabra que llegará a las vidas, a los corazones, a los hogares. Hoy te doy muchas gracias, amado Señor, por interesarse por el ser humano. Un día estábamos en esta condición de Pedro, negando a Jesús, haciendo promesas falsas, caminando con los impíos, reunidos o sentados con los enemigos del Evangelio. Pero tú no nos dejaste allí, tú nos levantaste. Y así como Pedro tomó esa decisión de huir, también enséñanos, Señor, a huir, a salir de esa vida que estoy llevando, a renunciar a esa relación amistosa que tengo con alguien y a llorar reconociendo mi falta y creyendo que en Dios encuentro la respuesta, la salida. Dios te bendiga, a usted varón, a usted dama, a usted hijos, a usted empresario, industrial, profesional. Dios te bendiga. Hay esperanza. Jesucristo es la respuesta. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.